A ver, vamos, ahorita que esta Caterine va a terminar con la presentación que ella estaba dando de fuerzas intermoleculares. Cuando ella acabe y ella se hayan resuelto las dudas de que haya surgido de lo que ella haya explicado, lo que vamos a hacer es hacer un par de Socrates. Los Socrates son una especie de, Socrates es una especie de, es una plataforma para hacer test en línea. A mí me gusta porque es muy versátil y es muy rápida y muy fácil y tenemos resultados inmediatamente. Entonces vamos a hacer 10 preguntas de dos temas. Una que se llama estructura de las moléculas, que es alusivo al tema ¿cómo se llama? De fuerzas de teoría de repulsión de pares electrónicos. La segundo test que vamos a hacer es esto, es el de fuerzas intermoleculares. El, el objeto de hacer esto es hacerlo y discutirlo, ver los resultados. Con esto nos damos idea, todos, ustedes y nosotros, de qué temas quedaron bien aclarados y qué temas les falta afianzar. Al resolverlo, pues vamos a afianzar las cosas y si hace más falta, afianzamos más algún otro tema. No se trata de dar los temas muy rápidos y que no se entiendan, sino se trata de dar los temas que ustedes comprendan y que ustedes adquieran habilidades y adquieran conocimientos. Por eso vamos a hacer dos ejercicios de ensayo, son muy rápidos, son de 10 preguntas cada uno, y es justamente para ver esto, no porque tengan valor a currículum, sino porque nos ayude a sondearlos. ¿De acuerdo? ¿Sí más o menos antes quedó claro? Sí, profesor, gracias. El Sócrates tiene un par de ventajas que a mí me gustan. Hay un 30%, el semestre pasado hice una estadística y el 30% del grupo del semestre pasado toma clase en teléfono. Al tomar clase en teléfono, pues hay cosas que están más limitadas por simplemente el tamaño de la pantalla. Y en el Sócrates hay una aplicación muy ligera donde pueden contestar y sale muy bien el examen. Es mejor que hacerlo en módulo en línea, por ejemplo, ¿no? En algunas cosas. Entonces, para estas tres rápidos me gusta más el Sócrates y lo vamos a leer. Entonces, mientras esta Caterina explica lo que acaba el tema final, la parte final de la presentación de fuerzas intermoleculares, el que quiera irse bajando el Sócrates, pues lo puede hacer, obviamente, ¿no? Les pongo aquí, se llama Sócrates. Socrative. Y le ponen ahí y sale en la página. Y es Socrative Student, obviamente, porque están ahorita hay dos, el de Student y el de Teacher, se bajan el de estudiantes. Mientras, pues cuando tú quieras, Caterine, Ok. adelante. Ya estamos Pues, grabando y todo, ¿vale? Es más, me voy a callar y me voy a quitar. ok. Pues buenos días, chicos. Pues hoy vamos a continuar o a finalizar el tema de fuerzas intermoleculares. Les voy a hacer un breve repaso. Recuerdan que vimos que habían como dos grandes grupos de fuerzas intermoleculares y que se los iba a ir mencionando de acuerdo al orden de magnitud, ¿no? De las más fuertes a las más débiles. Habíamos empezado con las fuerzas de ion-dipolo y estábamos empezando con las fuerzas de Van der Waals, que incluyen todas las que son dipolo-dipolo, entre las que se encontraban los puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo inducido, las fuerzas de dispersión de London, o también conocidas más técnicamente como dipolo instantáneo y dipolo inducido. En presentación habíamos visto las dipolo-dipolo, y recordemos que habíamos dicho que la dipolo-dipolo se daban siempre entre moléculas polares, porque estas moléculas polares se caracterizaban por tener un dipolo permanente. Las dipolo ion-dipolo, pues se refiere a esa interacción entre iones y una molécula polar. Habíamos dicho que pues esa atracción iba a ser más fuerte dependiendo pues de las cargas, ¿no? Entre mayor sea el dipolo ya vamos a ver de ese momento dipolar del dipolo permanente, o sea, la molécula polar, pues mayor iba a ser esa atracción. Habíamos visto las dipolo-dipolo que se daban entre moléculas polares. Aquí les había puesto algunos ejemplos de moléculas polares. Y habíamos visto por qué el agua era el que tenía mayor punto de ebullición comparado con sus congéneros. Recuérdense que el agua pues es una molécula polar, tiene un dipolo permanente y se engloba dentro de lo que se conocen como los puentes de hidrógeno. Y habíamos visto que los puentes de hidrógeno eran un grupo o era una fuerza intermolecular especial dentro de la dipolo-dipolo. O sea, no todas las moléculas polares tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Solo aquellas que tienen esos enlaces polares
hidrógeno con un elemento muy electronegativo, que aquí se los había mostrado. Entonces, siempre que tuviéramos hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, fluoro, hidrógeno, cloro, íbamos a tener un enlace polar, por lo cual íbamos a hablar de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, solo que les quede claro que no todas las moléculas polares tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno, solo estas en específico, y se engloban dentro de la dipolo-dipolo, ¿sí? También habíamos visto el caso del amoníaco, ya habíamos visto por qué esos puentes de hidrógeno pues aumentaban los puntos de ebullición, la viscosidad, y se encontraban presentes en moléculas de interés biológico, como por ejemplo el ADN, porque tenemos nitrógeno-hidrógeno, que es un enlace polar por la diferencia electronegativa entre el nitrógeno y el hidrógeno, y formaba puentes de hidrógeno específicamente, por ejemplo, aquí en las hebras del ADN, ¿sí? Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado y vamos a hablar un poco del momento dipolar, ¿sí? Recuerden que para hablar de un momento dipolar, pues esa diferencia debe ser diferente de cero, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de momento dipolar, hablamos de la presencia de un dipolo. El momento dipolar de un enlace siempre es un vector, ¿sí? Entonces, la medida en la que cuantificamos ese momento o ese vector, lo hacemos es midiendo la polaridad de ese enlace, que viene dado por mu, que es igual a la carga por el radio. Pero en un enlace polar, pues no tenemos dos cargas separadas, ¿no? Sino que tenemos cargas parciales. Entonces, cuando hablamos de cargas parciales, pues ese mu se convierte en esa carga parcial multiplicado por la distancia de esas cargas parciales, ¿sí? Entonces aquí, en este caso específico, les pongo un dipolo y siempre en un enlace, pues hablamos de cargas parciales, no de cargas totales como en el caso del sodio o el cloro, ¿no? En una sal, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí el momento dipolar, pues se mide de esta forma, ¿no? La carga parcial por la distancia de esas cargas parciales. Ahora, que una molécula tenga enlaces polares o que tenga un enlace polarizado, no quiere decir que en total la molécula sea polar, ¿sí? Entonces, aquí les pongo el caso del tetracloruro de carbono y como vemos, la diferencia entre el carbono y el cloro es alto, por lo cual ese enlace es polar. O sea que en este caso tenemos 4 enlaces polares. Sin embargo, la molécula en total no es polar. Entonces, eso sí que se les queda un poco grabado porque luego tienden a confundirse. No que una molécula al tener un enlace polar hace que la molécula en total sea polar. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos 4 enlaces polares, pero cuando yo hago la suma vectorial de esos enlaces, pues se cancelan todos sus vectores, por lo cual al final la molécula es no polar. ¿Listo? Entonces, en este otro ejemplo, fíjense que aquí tengo 3 enlaces polares. El enlace carbono-hidrógeno no es polar porque la diferencia electronegativa es mucho menor a 0.5, entonces solo tenemos 3 enlaces polares. En este caso, si hiciéramos la suma vectorial nos daría diferente de 0, o sea, no se cancelan. Entonces, en este caso, sí consideramos que la molécula es polar porque su momento de polar total es diferente de 0. ¿Listo? Y así podemos ir viendo en este caso. Miren, aquí tenemos 2 enlaces polares y no se cancelan estos 2 enlaces polares, por lo cual en total la molécula es polar, ¿sí? Y así sucesivamente podemos ir viendo muchos ejemplos. Entonces, de lo que les quería que les quedara claro aquí es que una molécula polar, su suma vectorial de sus enlaces polares va a ser diferente de 0, ¿sí? Que tenga enlaces polares no hace que en total la molécula sea polar, ¿no? Entonces, el momento dipolar, como lo dice aquí, o para que una molécula sea polar, ese momento dipolar total debe ser diferente de 0, ¿no? Entonces, solo ocurre si la suma vectorial de sus momentos dipolares del enlace es diferente a 0. ¿Listo? Aquí les pongo una tablita donde estoy comparando diferentes compuestos cuyo peso molecular es muy similar, pero vemos cómo varía su momento dipolar. A pesar de tener un peso molecular muy similar, vemos que a medida que descendemos en la tabla, ese momento dipolar aumenta, lo cual se ve influenciado en sus puntos de ebullición, es decir, que a mayor momento dipolar, que recuerden que está relacionado con las leyes de Coulomb, que dice que a mayor sea esa carga, en este caso a mayor sean esas cargas parciales, pues va a haber más atracción, por lo cual va a ser más difícil separar las unas de los otros, por lo cual voy a requerir mucha más energía y eso se ve reflejado en los puntos de ebullición, ¿sí?
Y aquí, por ejemplo, fíjense que tenemos el etanol y el dimetiléter, son dos isómeros estructurales, tienen la misma fórmula molecular, pero su distribución espacial es diferente, ¿sí? Y aquí podemos ver que sus momentos dipolares también difieren, ¿no? Aquí tenemos el dimetiléter es de 1.3 y el del etanol es de 1.69. El dimetiléter tiene un punto de ebullición de menos 24 grados y el del etanol es alrededor de 74 grados centígrados. Entonces, fíjense que entre mayor se hace entre mayor se hace el momento dipolar de la molécula, pues vamos a obtener un mayor punto de ebullición. Algo muy importante al tener en cuenta a la hora de hablar del momento dipolar y su reflejo en sus puntos de ebullición, es muy importante también tener en cuenta la geometría de la molécula, ¿sí? Aquí les pongo dos casos. El caso del dióxido de carbono, fíjense que la diferencia de electronegatividad del carbono y el oxígeno es alto, por lo cual este enlace es polar. Y aquí tenemos dos enlaces polares que se cancelan. Si hacemos la suma vectorial de estos dos, pues aquí es evidente que se cancelan, por lo cual el momento dipolar del dióxido de carbono es cero. Y eso se debe principalmente por su geometría, es una geometría lineal, lo que hace que se cancelen esos momentos dipolares, lo cual no ocurre en el caso del agua. Fíjense que también tiene dos enlaces polares, pero la geometría del agua es angular, por lo cual a lo que yo hago esta suma vectorial de estos vectores, de estos enlaces polares, pues no se cancela, sino que lo contrario, se fortalecen. Entonces, a la hora de hablar de momento dipolar o de enlaces polares, también es importante la geometría, ¿no? Eso también nos dará un indicio si se cancelan o no esos momentos dipolares y hace que en total la molécula sea polar o no, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. No. Listo, entonces ya vimos dos tipos de fuerzas intermoleculares y un dipolo, vimos la dipolo-dipolo. Ahora vamos a hablar de dipolo-dipolo inducido, ¿sí? Siempre que yo hable de dipolo solo, me refiero siempre a moléculas polares que tienen un dipolo permanente, o sea, no es necesario colocar dipolo permanente, dipolo inducido. Con decir dipolo ya hacemos referencia a que es un dipolo permanente y nos referimos a moléculas polares. Ahora, si yo tengo una molécula polar que se acerca a una molécula no polar, esta molécula polar, al ser un dipolo permanente, puede inducir un dipolo instantáneo en una molécula que no es polar, o sea, que no tiene un momento dipolar, no tiene un dipolo permanente, perdón. Pero si yo le acerco una molécula polar, puedo inducir un dipolo inducido en esa molécula no polar, ¿sí? También puede darse cuando se acerca un ion a una molécula no polar. Ahora, que se pueda generar ese dipolo inducido, pues depende mucho de la molécula, ¿no? O sea, no todas las moléculas no polares a la hora de acercársele a una molécula polar o un ion van a generar un dipolo inducido. Eso depende mucho de la polarizabilidad, que lo vamos a ver más detalladamente adelante. Y eso, la polarizabilidad se refiere a la facilidad que tiene ya sea un átomo o una molécula para distorsionar esa nube electrónica y formar un dipolo instantáneo, ¿sí? O sea, por eso no todas las moléculas polares pueden solubilizar a una no polar porque pueden generar ese dipolo inducido, no, depende mucho de esa molécula no polar. Si esa molécula no polar o ese átomo no polar tiene la capacidad de distorsionarse, o sea, es fácilmente polarizable, va a poder generarse ese dipolo inducido. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, por lo general las moléculas o átomos muy grandes son más fáciles de polarizar porque al ser más grandes tienen su nube electrónica más dispersa, por lo cual hace que sea más fácilmente polarizarlo, es decir, generar ese dipolo inducido, ¿sí? Ahora, finalmente vamos a ver, bueno, y entonces, ¿cuál es la atracción que se da en moléculas no polares, no? Por ejemplo, si tenemos el propano o moléculas orgánicas que suelen ser no polares, ¿qué tipo de atracción es? O por ejemplo, en los gases nobles, ¿no? Los gases nobles son no polares, entonces, ¿qué tipo de interacción se da entre ellos? Entonces, para moléculas no polares, hablamos ya de fuerzas de dispersión de London, que hablamos de dipolos instantáneos, dipolos inducidos. Entonces vamos a ver cómo se generan esos dipolos instantáneos. Entonces aquí les puse un ejemplo de un átomo, por ejemplo, tiene su núcleo y sus electrones alrededor. Entonces la probabilidad de que estén así como esté
también puede variar y podemos tener la probabilidad de que esos electrones se estén moviendo y se agrupen hacia un lado del átomo, ¿sí? Que se distorsione esta nube electrónica y a lo que esos electrones se mueven o se encuentran de este lado, pues voy a generar un dipolo instantáneo, ¿sí? Aquí momentáneamente puedo generar una carga parcial negativa y una carga parcial positiva, ¿sí? Entonces, cuando se genera este dipolo instantáneo, si se acerca a otro átomo igual, al ya tener un dipolo instantáneo, aquí este dipolo instantáneo puede generar un dipolo inducido en el siguiente átomo y así sucesivamente. Entonces, este tipo de dipolos instantáneos son los que se generan en moléculas no polares, o sea, duran muy poco y eso hace que generen otro dipolo instantáneo en otra molécula, ¿sí? Y pues obviamente a lo que se generan esos dipolos instantáneos, pues genera una atracción electrostática entre esas moléculas, ¿sí? ¿Esto de qué depende? De la polarizabilidad. Entonces, entre lo mismo que el caso anterior, ¿no? Entre más fácilmente polarizable sea ese átomo, esa molécula, pues más dipolos o más fácilmente esos dipolos instantáneos se pueden generar y por ende los dipolos inducidos. Eso lo vemos muy claro en el caso de los halógenos. Recuerden que tenemos el yodo, el bromo, cloro, flúor. Si se dan cuenta, el yodo a temperatura ambiente lo encontramos en estado sólido, el bromo en estado líquido y el cloro y el flúor lo encontramos en estado gaseoso. Y eso se debe a que, por ejemplo, el yodo, al ser átomos muy grandes, son más fácilmente polarizables porque tienen esa nube electrónica más dispersa. Entonces, como la tienen más dispersa, se genera más fácilmente, es decir, los electrones al estar más dispersos se pueden estar, de cierta forma diciéndolo, agrupando para generar dipolos instantáneos. Entonces, como es más fácil generar esos dipolos instantáneos en el yodo, al ser más fácilmente polarizable, pues va a haber mayor atracción. Por eso encontramos al yodo en estado sólido y luego al bromo en estado líquido, cloro y flúor en estado gaseoso. Cuando hablamos de polarizabilidad nos referimos a duro y blando, ¿sí? Los blandos se refieren a los que son más fácilmente polarizables, que son los más grandes, ¿sí? Entonces son blandos por eso, porque se dejan fácilmente polarizar, ¿sí? En el caso del flúor, como son muy pequeños, son átomos muy pequeños, entonces esa nube electrónica no está tan no está tan dispersa, por lo cual es más difícil o es más duro polarizarlo. Entonces, cuando hablamos de blando, hablamos de moléculas o átomos grandes que se dejan polarizar fácilmente, por lo cual estos dipolos instantáneos se dan más fácilmente y la atracción es más fuerte. Por eso lo vemos que el yodo está a temperatura ambiente en estado sólido y los duros se refiere a los que son menos polarizables como el flúor. Por ende, esos dipolos instantáneos no se dan tan fácilmente y por ende, pues lo encontramos a temperatura ambiente en estado gaseoso, ¿sí? No sé si hasta ahí tiene una pregunta. Podemos saber también un poco cuando vamos a ácidos y bases, ¿no? Una pregunta. Entonces, en moléculas no polares, pues también tiene que ver mucho, como les refiero a la polarizabilidad, ¿no? Entre más fácilmente, pues mayor va a ser la atracción, por ende los puntos de ebullición, y etcétera, van a ser más grandes, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de 3 isómeros estructurales y vemos que, miren cómo varían esos delta H de vaporización. Esto se debe a que entre entre más grande sea la molécula, es decir, entre mayor área de contacto tenga, pues yo lo voy a poder polarizar más fácil. Entonces, en el caso del pentano, al ser en este caso lineal, por decirlo así, pues tiene mayor área de contacto, por lo cual su delta H vaporización es mayor que los otros, que a pesar de tener el mismo número de carbonos, pues están más compactos, es decir, su área expuesta es menor, por lo cual sus delta H de vaporización pues también son menores, ¿sí? Aquí también les pongo el caso del ácido palmítico y el ácido palmitoleico. A pesar de tener el mismo número de carbonos, mismos grupos funcionales, miren la diferencia en sus puntos de ebullición. Es bastante grande. El ácido palmítico lo encontramos, su punto de ebullición es de 62 grados centígrados y el del ácido palmitoleico es de menos 0.5. Esto se debe a que si bien pues tenemos cadenas de carbonos, el ácido palmitoleico al tener el doble enlace hace que cuando otra molécula de este ácido palmitoleico se intente acercar por este doble enlace tiene una densidad electrónica muy grande y hace que se repele, ¿no? Entonces, fíjense que por ese
sencillo doble enlace, cómo cambian sus propiedades físicas, ¿no? Entonces, en moléculas no polares, recuerden, siempre vamos a hablar de fuerzas de dispersión del hondo, hablamos de dipolos instantáneos, ¿sí? Aquí les hago un resumen de las fuerzas intermoleculares. La primera no la consideremos intermolecular, sino una fuerza intramolecular, ¿no? Cuando hablamos de ion-ion. Acuérdense que las intras se refieren a los enlaces covalentes o iónicos, pero les pongo como ejemplo para ver en magnitud, ¿no? Entonces, dentro de las fuerzas intermoleculares, pues las más fuertes son la ion dipolo. ¿Cuál es la responsable de ese tipo de interacción o qué hace que se magnifique más? Pues la carga del ion y el momento dipolar, la carga del ion por el ion y el momento dipolar al dipolo, o sea, la molécula polar. En el caso del dipolo-dipolo, pues al ser, si es la misma o diferentes moléculas polares, pues lo que afecta o lo que magnifica esa fuerza intermolecular, pues son los momentos dipolares. Cuando hablamos de dipolo inducido, pues hablamos en el caso del dipolo, pues depende del momento dipolar, y el dipolo inducido, acuérdense que es la facilidad con la que se deja polarizar, con la que se puede generar ese dipolo inducido, pues hablamos de la polarizabilidad. Si entre más grandes, más fáciles de polarizar, por ende más posibilidad de que se generen esos dipolos inducidos. Y ya finalmente las de menor magnitud, que serían las dipolo instantáneo, dipolo inducido, que hablamos ya de moléculas no polares, hablamos de la polarizabilidad, ¿sí? Que son en magnitud menos que las ion dipolo. No sé si hasta ahí tengan una pregunta. No, por el momento no. Entonces, bueno, ¿y cómo hago? No sé, se me presentan muchas moléculas, no sé cómo empezar, ¿no? Entonces, aquí les hago como un diagrama de que les puede ir guiando para ver qué tipo de interacción se puede dar, porque luego se confunden si hablamos de las mismas moléculas o con otras moléculas. Entonces, la primera pregunta que se pueden hacer cuando yo estoy tratando de ver qué tipo de interacción se da, qué tipo de interacción intermolecular se da, es preguntarnos, ¿están involucrados iones? Entonces, si no están involucrados iones en lo que yo estoy estudiando, bueno, empecemos aquí, perdón. Si sí están involucrados los iones, la primera pregunta sería, ¿están presentes moléculas polares como iones? Si sí hay moléculas polares, o sea, por ejemplo, en el caso de una sal y agua, entonces ahí tenemos iones, que serían los de la sal, y el agua es una molécula polar. Entonces, si está presente una molécula polar y también están presentes iones, entonces hablamos de fuerza de ion dipolo. Si no están presentes moléculas polares, si solo hablamos de cloruro de sodio, por ejemplo, pues ya hablamos de un enlace iónico como tal. Si la primera pregunta, ¿están involucrados iones? No hay involucrados iones, entonces la siguiente pregunta es, ¿están involucradas moléculas polares? Entonces tengo que entrar a ver si las moléculas que yo estoy estudiando son polares o no. Si no son moléculas polares, pues ya sabemos que son fuerzas de London, o sea, las fuerzas de dispersión, las fuerzas ion instantáneo, dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Sí? Entonces, cuando las moléculas no son polares, todas las que están involucradas en lo que yo estoy estudiando, ninguna es polar, pues hablamos de fuerzas de London. Si las moléculas sí son polares y, por ejemplo, si hay átomos de hidrógeno unidos a nitrógeno, oxígeno, flúor o cloro, acuérdense que ahí hablamos ya de los puentes de hidrógeno, si fuera el caso que estuvieran involucrados estos. Si no están involucrados en este tipo de enlaces, pues hablamos simplemente de fuerzas dipolo-dipolo. Si sí tiene presente nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, flúor, siguen siendo dipolo-dipolo, pero tienen un nombre especial que son los puentes de hidrógeno. Entonces, fíjense que este diagrama nos puede ir dando indicio de qué tipo de interacción intermolecular se puede estar dando entre las moléculas que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces, todas estas últimas, las fuerzas de dispersión de London, o sea, las de dipolo instantáneo, dipolo inducido, las dipolo-dipolo y las puentes de hidrógeno, pues se asocian dentro de las fuerzas de Van der Waals, o se agrupan dentro de las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y esta era una tarea que les quería dejar, se la subo ahorita al Classroom. Aquí están las especificaciones de la tarea que tienen que hacer y las preguntas que tienen que resolver, ¿listo? No sé si el doctor quería agregar algo más o Antonio. No, está bien, Caterine. Por mí está bien. Vamos a ver. Los chicos son los que tienen
que manifestar si tienen dudas. Por mi parte no hay ninguna, no sé mis compañeros. No lo digas. No, ninguna. ¿Se acuerdan? Este diagramita les va a ser muy útil, ¿no? Para Sí, sus exámenes. luego esta diapositiva se las pasamos así suelta para que la puedan tener, consultar más frecuentemente, que está muy bien esta diapositiva y estos diagramas de flujo. El chiste de este diagrama de flujo es que hay que entenderlo, ¿no? Entonces, eso es importante. No hay más dudas. Si no hay más dudas, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Sale? Entonces, Caterina, si me dejas de compartir. Bueno, como les comentaba hace rato, vamos a primero, ya tenemos lo que ya les dio Caterina y yo les di también en cosas pasadas, un montón de conceptos teóricos donde ustedes ya tienen que haber racionalizado qué son, cómo son la geometría de las moléculas, cómo son las fuerzas intermoleculares, y ya lo tienen que tener más o menos dominado en su cabeza, en los conceptos, pero no necesariamente tienen dominado el cómo aplicarlos o aterrizarlos a algo que pueda ser útil, pragmático. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son dos esquemitas muy sencillos. Ahí les puse Socrative. Entonces, van a poner en Socrative, student, van a poner la siguiente, les va a pedir una clave. Y miren, déjenme compartirles para que... Y van a poner inorg, de inorgánica, teo, de teoría, todo junto. Así van a poner. Entren a Socrative y les va a decir, ¿qué examen quieren hacer? El de inorgánica teoría. No es un examen, es un ejercicio. Y lo van a hacer. Y aquí yo voy a ir viendo quién se va a ir conectando, ¿sale? Entonces, entren a Socrative Student y háganlo, por favor. Ven, ya empezaron a aparecer. Y empezaron a aparecer y son 10 preguntas, nada más. Entonces, cuando vamos a dar son 9 y 10, vamos a dar a las 15 minutitos. No creo que necesite más de 15 minutitos, sobre todo en lo que se conectan o se lo bajan, pero en 5 minutos está respondiendo, ¿vale? Vamos a dar 15 minutitos, a las 9:25 empezamos a ver los resultados y empezamos a ver ¿cómo se llama? Y empezamos a ver todos lo que dice. Entonces, se los pongo en el chat también. Hay aplicación para los que se lo quieren bajar la aplicación al teléfono. Si están en la computadora, entren a la página. Se los voy a colocar también en ¿cómo se llama? En el tablón del Classroom para poner.
Profe, Sí. es que me piden número de lista, pero no sé qué poner ahí. No me Ay, sé mi número. ahora se me olvidó quitar esa pregunta. Es que en otros, cuando la pandemia, cuando empezó, teníamos muy mala lista, entonces les ponía un número de lista. Ahorita pon el número que tú quieras, no pasa nada. Gracias. Profesor, al parecer me sacó del Socrative. Solo se salió como que falló la aplicación. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a meter? No te escuché, ¿puedes repetir? Como que falló la aplicación del Socrative y me sacó. Entonces, cuando me volvió Vuélvete a a meter, conectar. ok. Gracias. Lo vas a tener que volver a hacer otra vez. Para evitar ese tipo de cosas, tengo que poner registrar una, todos sus nombres y correos electrónicos. Pero bueno, para hacer un ejercicio rápido, pues bueno, lo haces rápido y ya está. Al cabo ya te sabes algunas de las preguntas. Ok, profesor, gracias. Dale. El número de lista ya lo había dado desde hace tiempo. No, pongan el número que quieran, no importa. Ah, No, no lo he dado este semestre, ese lo di el semestre pasado, pero no eran ustedes, obviamente.
Profe, entonces haremos ejercicios de esto. Y claro, Es que a mí sí me cuestan algunos. O sea, pues, para... justamente para eso es este ejercicio, para saber qué nos cuesta, qué es difícil, que ya sabemos, porque lo peor que puede pasar es que un día de un examen te des cuenta que no le entendiste ese ejercicio y tú pensabas que sí. Entonces el chiste es hacer ejercicios y ir dando tips para ver cómo resolverlos adecuadamente. ¿Sale? Ok, gracias. A ver, hay 3 personas que no han acabado. Lucero, no sé quién sea Lucero, que no puso sus apellidos. Yunue y Víctor Hugo. Ya voy en la 9. Vale. Bueno, vamos a terminar. Creo que ya todos. ¿Alguien falta de alguna pregunta? ¿O ya terminamos? Creo que ya están todos, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar y vamos a empezar a analizar los resultados. ¿Sale? Vamos a empezar a resultados. Me voy aquí. Informes. Geometría de las moléculas. Vamos a ver qué informes. Aquí estamos. Vamos a analizar pregunta por pregunta. Si se fijan, vamos por la pregunta 1 y 2 eran
La pregunta 1 era su, ¿cómo se llama? Su número de cuenta, y la pregunta 2 era el número de, que no tenía sentido, era el número de lista, pero bueno, eso era, el día de hoy es intrascendente. En la número 3, si yo le pico a la número 3, dice, ¿cuántos pares electrónicos libres tiene el yodo en el IF5? La pregunta es que tengo este compuesto, se llama un interhalógeno, porque estamos en la unión de dos halógenos, son unos compuestos muy interesantes. Entonces vamos a compartir, ¿lo ven ahí? Entonces la pregunta es esta. Entonces aquí vamos a poner, ¿cuántos pares electrónicos tiene él? Y F5, ¿sale? Entonces lo que tenemos que hacer es la estructura de Lewis o Lewis para ver cuántos electrones tiene. Si tomamos al yodo como elemento central, perdón, si tomamos al yodo como elemento central, el yodo sabemos que está en el grupo 17, entonces va a tener, voy a poner de otros colorcitos los electrones, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en su capa de valencia. Y luego va a estar unido con el flúor. El flúor lo vamos a poner verde. Vamos a poner verde oscuro. Y el flúor también está en el grupo 17, perdón. Entonces, en el grupo 17 va a utilizar un electrón para formar un enlace covalente con cada yodo. Como este tiene también 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con eso completa el octeto del flúor. ¿Eso qué quiere decir? Que cada flúor va a compartir un electrón con el yodo. Entonces tengo 5 flúors. No voy a pintar todos los electrones de cada flúor, nomás los que va a compartir. ¿Sí? Tengo el otro flúor y el otro flúor. Y ya tengo los 5 flúors. Si yo lo que veo aquí es, aquí tengo un enlace, aquí tengo otro enlace, aquí tengo otro enlace, aquí tengo otro enlace, y aquí tengo otro enlace. Y hay una cuestión importante. Hay un par electrónico que me sobró que no tiene enlace. Este par electrónico es la respuesta. Tiene un par electrónico libre. Si nosotros volvemos a pintar la molécula, nos va a decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5 sustituyentes y el par electrónico libre sería el sexto sustituyente. ¿Cómo lo podríamos pintar? Como una línea así, el yodo, otra, estos serían los ligantes ecuatoriales, un poquito más largo, y luego va a haber dos enlaces hacia afuera del plano del pizarrón y uno hacia atrás, otro hacia atrás y otro hacia el frente, ¿sale? Y los flúors van a estar uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y el par electrónico libre me queda aquí. Contando los pares electrónicos libres y los átomos, o sea, la estructura electrónica, como estuvimos viendo, sería un octaedro. Si no consideramos la estructura electrónica, sería una pirámide de base cuadrada, si nada más contamos a los átomos. Entonces, esas serían las estructuras. Aunque la pregunta, si nosotros nos vamos a la pregunta, ¿cuál es? Es esta. ¿Cuántos pares electrónicos tiene? Y la respuesta es 1. ¿Sí? Entonces, volver a la tabla de resultados. Si nosotros analizamos esa pregunta, la contestó bien el 57% de las personas. Yo les preguntaría al 43%, ¿ya quedó más o menos claro con la explicación que acabo de dar? ¿O alguna duda? Sí, ya me quedó más claro, profesor. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Entonces, si se fijan, cuentan los átomos enlazados y luego ven cuántos pares electrónicos libres tienen. Y en función de eso, ya pueden ver la geometría de la molécula, ¿vale? ¿Alguien tiene más dudas? Por mi parte, No, profe. Bueno, si tienen dudas, no se queden con ellas, ¿sale? ¿Por qué son 7 electrones? ¿Por qué esos
quedó el par electrónico libre, cualquier cosa. Si no queda claro, me lo dice, ¿sale? Bueno, entonces esa es la 3. La 4 la supo la mayoría de las personas, hay un 23% que la tuvo mal. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué geometría tendría el ion sulfato? Entonces vamos a ver la de la ion sulfato y vamos nuevamente aquí. Y aquí le vamos a decir, vamos a borrar todo. Y vamos a tratar de ver el ion sulfato. El ion sulfato es el SO4 2 menos. ¿Sí? Uy, qué feo me salió ese menos. 2 menos, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que saber nomenclatura, jóvenes. Esto ya es de prepa y en primer semestre se los ponen muchísimo. Entonces, esto yo ya no me voy a poner a preguntar si saben o no saben nomenclatura. Yo presupongo que la ponen. Entonces, lo que tengo que hacer es, en el azufre está en el grupo 16. Y al estar en el grupo 16, lo que tiene es 6 electrones en su capa de valencia. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Y se va a combinar con 4 oxígenos. 1, 2, 3, 4. Al oxígeno le hace falta compartir 2 electrones para completar su octeto. Entonces, de esa manera, el oxígeno le voy a pintar en rojito sus electrones, solo los que va a compartir para que complete 6. Digo 8, 2. Y aquí voy a pintarle en estos ¿sale? Sus electrones. Si se fijan, los oxígenos que están arriba y abajo, tiene 5 y aquí falta un electrón, tiene 6. A estos oxígenos que tienen enlace sencillo, aquí está el enlace sencillo, le voy a poner en amarillo para que se vea. Un enlace sencillo aquí. Y aquí tienen dobles enlaces. Los que tienen dobles enlaces cumplen con su octeto. Los que tienen enlace sencillo les falta uno. Pero si se fijan, yo lo que tengo aquí es una carga 2 menos. Me falta contar estos 2 electrones. Entonces, cuando es un ion, le tengo que poner los electrones adicionales. Y normalmente coincide con el que le faltan los electrones para completar el octeto y que son muy electronegativos. Entonces, le voy a poner aquí ese electrón, uno de más y el otro de más. Esto le da una carga 2 menos, 2 menos. ¿Sí? Entonces, si fijan, el azufre no tiene ningún par electrónico libre. Tiene una doble ligadura aquí, tiene una doble ligadura aquí. Tiene una ligadura sencilla aquí, tiene una ligadura, me faltó el electrón aquí, una ligadura sencilla aquí, y lo que tenemos, bueno, esto es resonante, ya lo saben, y lo que tenemos 2 cargas menos, una proveniente en este lado y otra proveniente en este lado. ¿Sale? Entonces lo que tenemos es un átomo central con 4 sustituyentes, porque solamente tiene sustituyentes a los oxígenos, no tiene sustituyentes para los electrónicos libres. Entonces pintamos así, pintamos así, pintamos así, y pintamos así. Esto es un tetraedro. Oxígeno, 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 oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Y todo esto tiene carga 2 menos. ¿Sale? Entonces, es una estructura tetraédrica. La mayoría lo puso correctamente. ¿Dudas aquí? La pregunta era ¿cuál es la geometría del ion sulfato? Está bien, profesor. Vale. Si no hay dudas, pues vamos con el siguiente, ¿sale? Entonces, esta era tetraédrica y si nosotros vemos nuestras respuestas, nuestros resultados, el 77% lo tuvo bien. La siguiente pregunta fue un poco peor en resultados, o sea, la mitad más o menos lo tuvo bien, la otra mitad mal por los propios, y lo que nos dice es que geometría tendría el SF4 considérese para la geometría de los pares electrónicos libres. Es decir, sí vamos a contar en la geometría los pares electrónicos libres. En el programita que les estuve mostrando la vez pasada,
Ahí le llamaban estructura electrónica. ¿Por qué? Porque considera los pares electrónicos libres. ¿Sale? Entonces vamos a ver este resultado. Es el SF4, ¿qué geometría tiene? ¿Sale? Y nos vamos acá y vamos a borrar las patas espantosas de araña y vamos a tratar SF4. Se parece mucho a los ejemplos que hemos visto. Entonces, nuevamente, ahora lo hacemos más rápido porque es más sencillo. Entonces, tenemos S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ponemos un flúor. Sabemos que cada flúor va a compartir un electrón. Cada flúor va a compartir un electrón. Un flúor acá. Y otro flúor acá. Perdón mis patas de araña, pero bueno. ¿Cuántos pares electrónicos libres nos quedan, jóvenes? Solo uno, ¿sí? Los demás electrones están ocupados en el enlace, solo nos queda un par electrónico libre. Entonces, ¿cuántos sustituyentes tengo en función, contando los pares electrónicos libres? No. ¿Cuántos sustituyentes tengo en el azufre contando los pares electrónicos libres? 1, 2, exactamente, 2. Lo pongo aquí para que sea más evidente para todos. 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, si yo pongo el azufre va a tener un enlace para acá, un enlace para acá, un enlace hacia afuera del plano del pizarrón o de la pantalla, otro para atrás y otro así. Entonces tenemos aquí flúor, 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 flúor. Esta va a ser la geometría que tenga. Si se fijan, el par electrónico va a quedar aquí, ¿sale? ¿Por qué va a quedar ahí? Porque aquí se recuerden que el par electrónico tiene un volumen bastante grande, ¿sí? Este volumen va a quedar a 120 grados. Con si los pongo en los ligantes que están ecuatoriales, 120. ¿Sale? Al tenerlo a 120, quedan con estos azufres para acá. Si yo lo pusiera en la posición axial, y la posición axial es esta sería la posición axial, quedaría a 90 grados de todos, ¿sale? Entonces procuro ponerlo en la posición que dé menos impedimento esférico, porque el par electrónico es más grande que el flúor, ¿sí? Pero bueno, tendría una geometría curiosita, ¿verdad? Si considero el par electrónico, sería una bipirámide trigonal. Si no considero el par electrónico, pues tendría, es más fácil dibujarla que escribirla con palabras, porque es una estructura irregular. ¿Sale? ¿Más o menos queda claro? Sí, ya me quedó claro. Profe. ¿Alguna otra duda? ¿Pasamos con el siguiente? Sí, por favor. Sí, A ver, jóvenes, lo que estoy haciendo es, si se fijan, uno puede aprender de sus errores. Si ya lo sabía y lo contesté bien, pues sí, ya, qué chido soy, lo contesté bien. Si no les había quedado claro, ya me quedó claro, o ya sé por dónde van los tiros. Entonces, esa es la idea de hacer este tipo de ejercicios, que ustedes puedan ver qué hacemos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, volver a la tabla de resultados, la pregunta 6, resultados. Esa pregunta vamos a ver cómo estuvo. 64, o sea, esta la mayoría la tuvo, pero todavía hay un tercio de personas que no la tienen del todo clara, ¿sale? Entonces, en la 6 dice, ¿cuántos pares electrónicos libres tendrá el azufre en el SF2? Es totalmente análogo a los que ya hemos visto, nada más que ahora con el SF2. Y si se fijan aquí, ni siquiera en estos ejercicios, ya nos aprendimos el azufre y ya no tenemos que hacer otra cosa, ¿sale? Entonces, el azufre tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 flúors, 1, 2. Entonces, ¿cuántos pares electrónicos libres tenemos? Un par electrónico libre, otro par electrónico libre, ¿sale? ¿Qué geometría va a tener esta molécula considerando los pares electrónicos libres? Permítanme un segundo. Un segundo, denme 30 segundos, ¿sale?
Regreso en 20 segundos. Ya regresé, perdón la interrupción. Bueno, ¿dónde estábamos? Entonces tenemos el azufre con 4 sustituyentes, 2 pares electrónicos libres y dos átomos reales, que son los átomos de azufre. Si nosotros ponemos el átomo de azufre, sería así. Entonces tenemos 4 sustituyentes. Nuevamente vamos a tratar de dibujar el enlace de cuña que estoy dibujando aquí, este de aquí. Quiere decir que está hacia afuera del plano del pizarrón. Los que están como palitos nada más están en el mismo plano del pizarrón. Aquí es un pizarrón electrónico, pero estoy haciendo pizarrón. Y lo que pongo como viborita o discontinuo es un enlace que está hacia atrás del plano del pizarrón. Entonces pongo un flúor, otro flúor, un par electrónico libre y otro par electrónico libre. Si considero los pares electrónicos libres, esta molécula es tetraédrica. Si yo no considero los pares electrónicos libres, esta molécula es angular. Porque yo lo que voy a ver, si yo no veo los pares electrónicos, es que tengo un flúor aquí y otro flúor aquí. Y tiene un ángulo menor de 109 grados. ¿Por qué menor? Porque recuerden que los pares electrónicos libres estorban más que ¿cómo se llama? Que los átomos de flúor, son más, estéricamente más activos, ¿sale? Bueno, más o menos. Este sería un ángulo menor de 109 grados. ¿Dudas en este? No, profe, todo bien. Va. Al que sigue. Entonces, si nos vamos a los resultados, regresamos aquí. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, profe. Estamos en el 6, ¿verdad? Nos vamos al 7. En el 7, un átomo siempre debe tener 8 electrones en su capa de valencia cuando se asocia con otros átomos para formar compuestos. ¿Sí o no? ¿Siempre debe tener 8? No. No, ese era No. falso. Falso, la mayoría, pero vean, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verdaderos. La teoría del octeto de Lewis dice que sí tiene que tener 8 electrones, pero la realidad es que la teoría del octeto de Lewis es una teoría muy limitada que simplemente cuenta electrones, pero se rompe en muchos casos. Ya vimos algunas cuestiones. Por ejemplo, si ustedes, vamos a borrar aquí, si ustedes ponen el NO, ¿qué es el NO? El monóxido de nitrógeno. El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este cumple su octeto. Este no cumple su octeto. ¿Por qué? Porque tiene número impar de electrones. Es imposible. Y existe perfectamente el NO. De hecho, se lo están respirando en este momento. Es parte de la contaminación. ¿Sí? Entonces, el saber los alcances y limitaciones de nuestros modelos es muy importante, ¿sale? Es muy, muy importante. ¿Dudas?
Ahora ya no. No, profesor. La siguiente pregunta, Jesús. ¿sí? Solo, no sé si habías visto, pero ahí mismo en la pregunta puedes ponerle mostrar resultados, si quieres, Sí, para ya vi, verlo para no estar viendo. directamente. Mírate, sí. Sí, pues ahí lo dice muy claramente y me saltaba de. ¿Sabes por qué? Lo actualizaron y antes no, creo que no se podía poner fácilmente. Ujú, Y sí. y lo hacía la vieja usanza. Gracias, Toño. Qué bueno que me dijiste. Los pares electrónicos libres muestran impedimento estérico tal forma que la geometría de una molécula afecta por ellos. Claro, pues es lo que estamos haciendo en la teoría de repulsión en pares electrónicos. De hecho, hay 12 personas que no lo sabían. Entonces, por eso es importante que ustedes chequen eso. Para ese 12% ahí les va. Agua, oxígeno, hidrógeno. ¿Es angular o es lineal? Pues es angular, ¿por qué? Porque tengo aquí un par de electrones y aquí otro par de electrones. Si yo veo la geometría del agua, pues es tetraédrica, considerando los pares de electrones. Tengo el oxígeno, tengo aquí aquí le digo hidrógeno, hidrógeno, par electrónico, par electrónico. Y esto hace que sea una molécula que tiene un ángulo diferente de 180 grados. Si no tuviera par electrónico sería de 180 grados, como el CO2, ¿sale? Si yo veo el CO2, el carbono, perdón, el carbono, el oxígeno y el oxígeno, tengo dos dobles ligaduras con los oxígenos. Eso hace que el carbono ya no tenga pares electrónicos libres, entonces solamente está unido a dos cosas, dos átomos reales, no tiene pares electrónicos libres. Al no tener pares electrónicos libres, lo que sucede es que esta va a tener un ángulo de 180 grados. El agua no lo tiene 180 grados porque tiene este par electrónico y este par electrónico. Creo que la mayoría lo tenía muy claro. Creo que la mayoría lo tenía muy claro, pero por si acaso, ahí está, ¿sale? Había un porcentaje, un 8% que no lo tenía tan claro. Entonces vamos a la 9, y la 9 dice, la molécula de la imagen tiene una geometría que se observa porque tiene dos pares electrónicos libres en el átomo central, ¿sí o no? Pues ya la hicimos. Esta no tiene, creo que no, esta no se calificó. Creo que no tenía respuesta, por eso no tiene aquí nada. Vamos a dejarla y se los vamos a dejar Sí, tienes que después. volver a clicar en mostrar resultado. Sí, Si no, así ya. Entonces, 83 y 18. Esta ya hicimos alguna molécula parecida, entonces no les vamos a saltar. Y vamos a ver aquí, mostrar resultado. Esta sí la tuvo. El dióxido de carbono es angular si se consideran los pares electrónicos libres. Pues ¿es verdadero que el CO2 sea angular? Pues no, está mal. El CO2 no es angular y lo acabamos de ver aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo 4 electrones, el carbono está en el grupo 14. Tengo 4 electrones. 1, 2, 3. Recuerden que en cada enlace hay un electrón de cada átomo, uno del oxígeno y otro del carbono. Entonces son 4 electrones, no tengo pares electrónicos libres. Por eso cuando yo me voy al resultado, lo que me dice es, tengo los dióxido de carbono es angular, pues no es angular, si se consideran los pares electrónicos libres, pues no tienen ni pares electrónicos libres. Entonces, falso lo pusieron 74, pero hubo un 26% que no lo contestó bien, ¿sale? Entonces, ¿ya quedó claro esa o hay dudas? Eso ya quedó más claro. Permítanme contar el teléfono que nos están insistiendo, no vaya a ser una emergencia, ¿vale?
No lo escuchamos, doctor. Bueno, perdón la interrupción. ¿Cómo ven este método de ir resolviendo ejercicios así y verlos puntualmente las dudas para que vayan viendo sus aciertos y sus errores? A mí Sí, me está gusta, mejor. profe. ¿Sale? Igual, A mí también. yo Es creo muy que práctica la página. Sí, está súper eficaz. bien. Entonces, en ese sentido vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer el siguiente, que se acuerdan que les había dicho. Entonces vamos a ir a pruebas y vamos a lanzar otra prueba en inorgánica teoría, que es pruebas de inorgánica teoría. Dipolos, vamos a hablar de dipolos. Ya Catherine les estuvo hablando de bastantes cosas de dipolos y demás. Vamos a echar a andar este ejercicio. ¿Sí? Inicio. Le decimos, vamos a hacer una prueba y vamos ahora ya hicimos geometría de las moléculas, ahora vamos a hacer dipolos, ¿sale? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer, es responder igual, volver a ir a Inocteo, y ahora van a hacer el de dipolos, ¿sale? Pues ya tenemos el de geometría de moléculas, ahora vamos a hacer el dipolos. Entonces ya se la saben, empiecen, y vamos a dejar abierto, hasta que termine la clase, y lo retomamos la clase próxima, ¿sale? Lo voy a cortar a las 10:10, porque ustedes tendrán 10:05, porque tendrán otras clases. Pero antes de que lo corten, échenle aunque no lo respondan, échenle una mirada, ¿sale? Échenle un ojo para que vayan viendo el tipo de preguntas, porque nos quedan nada más 5 minutos para responder. Entonces, esos 5 minutos simplemente lo vamos a hacer. Y la próxima clase vamos a empezar con este ejercicio. ¿De acuerdo? Échenle ojo, vayan viendo y lo vamos a resolver. La idea es que vayan trabajando estos ejercicios. Los tienen 10 minutos para verlos y yo corto, aunque no lo respondan, no importa. Aunque lo respondan aleatoriamente. Profesor, Sí. entonces, la próxima clase nos dará oportunidad de resolverlo. Y Vamos a ahorita reempezarlo de cero. Ahorita es para que lo vean, ok, gracias. para que ya vean las preguntas. O sea, la idea es que no es de sorpresa de ponerles un examen, ¿no? Sino es de que ustedes vean las preguntas, las vayan analizando, las vayan meditando y las traten de resolver ustedes mismos la próxima clase. Y las discutimos la próxima clase. ¿Les late? Sí, profe, solo que no podemos ver las preguntas porque tenemos que contestar y darle a la siguiente para poder verla. Bueno, pues vea, aunque no lo contesten, aunque le pongan aleatoriamente la que sea, para que véanlo rápido y ya es todo. Y lo van a contestar la próxima clase. O sea, no se lo aprendan, nada más vean Ok, el tipo de preguntas y ya. Vean la pregunta, le dan un clic y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y ya, porque ya acabó prácticamente la clase. ok, Y la está bien. clase que entra lo hacemos de cero, ¿sale? Sí, profesor, Ok, entiendo. Órale. profe. Toño, Sí, a ver si se te ocurren algunas preguntas de fuerzas intermoleculares. Me mandas para sí, irlas poniendo en un Socrative, para hacer este tipo de ejercicios, ¿sale? sí, Porque si no, luego creo que soy muy repetitivo y así salen preguntas más bonitas. sí, yo creo que hoy en la tarde igual te mando la Cuando presentación tú tengas tiempo y lo que puedas, o sea, si enlace son dos, si covalente y son unas tres, lo que preguntas. quieras. Ujú. Sí, Dale, sí. gracias, Toño. Caterine, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Ok, Doc, ¿le escribí algo? ¿Sí puedo hacerlo? ¿Eh? ¿Le escribí algo? ¿Será que se lo puedo hacer? Sí, claro, claro. Ok. Bueno, vaya a todos, que estén bien. Sale, nos vemos. Nos Bye. vemos el miércoles. Bye.
Adiós a todos.